Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Hoy la liturgia hace memoria de la presentación de la Virgen María en el templo. María es presentada al Señor por sus padres desde muy pequeña. Ella misma después será el templo vivo que llevará en sus entrañas al Hijo del Dios Altísimo. Las raíces de esta fiesta se hunden en una piadosa tradición que surge del escrito apócrifo llamado el Protoevangelio de Santiago. Según este documento, la Virgen María fue llevada al templo a la edad de 13 años por sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Allí, junto a otras doncellas y piadosas mujeres, la Virgen María fue instruida cuidadosamente respecto a la fe de sus padres y sobre los deberes para con Dios. Hoy la Iglesia celebra este acontecimiento para honrar a la Madre de Dios y nos propone vivir imitando su entrega y sus virtudes en cada momento de nuestra vida. Y entre muchísimas virtudes quisiera enfocar hoy la atención en el amor que siempre tuvo la Virgen María por la palabra de Dios. La Virgen María oraba junto a los suyos, esperando la venida del Mesías y el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin duda, desde niña, ella había visto y oído a sus vecinos o conocidos cuando clamaban al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pidiendo ser liberados de la opresión, no solo de la dura dominación romana, sino también de las divisiones y rivalidades que había en su propio pueblo. Seguramente, ella rezaba también junto a sus padres pidiendo la restauración de la ciudad santa. Ella asistía con su madre los sábados a la sinagoga y permanecía humildemente afuera en el atrio destinado a las mujeres, y al escuchar la lectura de los libros sagrados de Israel, debió de haber sentido un profundo anhelo de presenciar la llegada del Mesías, sintiendo en su corazón una fe firme y una convicción clara de que Dios no abandonaría a su pueblo, porque ella creía en el Dios de la vida. De pequeña, nuestra madre se alimentó de las escrituras del Antiguo Testamento que le enseñaban sus padres. Más tarde, María aceptó la palabra que Dios le dirigió a ella personalmente por medio
del arcángel Gabriel. Luego se alimentó de la palabra de Dios que Jesús predicaba a todos. Nuestra Madre nos enseña a alimentarnos y creer en la palabra de Dios, a tener hambre de la palabra de Dios. Hoy celebramos su fidelidad y entrega a la palabra de Dios, su identificación con los más pequeños, su adhesión al Evangelio, su presencia servidora en la iglesia naciente y, antes que nada, su servicio de madre del Salvador. San Lucas nos narra hoy el encuentro de Jesús con Zaqueo. Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus lectores descubran mejor lo que pueden esperar de Jesús. El Señor, al que invocamos y seguimos, ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Y quién era Zaqueo? San Lucas afirma que Zaqueo era un rico jefe de publicanos. Yo creo que la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo bien podría ser la historia de cada uno de nosotros. Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos que Roma establecía para Israel. Por eso, estos recaudadores eran muy aborrecidos y despreciados por los judíos, porque eran coautores y cómplices de la corrupta dominación romana. La autoridad de Roma les permitía a estos recaudadores cobrar cantidades excesivas para que luego ellos pudieran quedarse con la ganancia extra. Quizás por eso Zaqueo era rico, máxime que él era el jefe de los publicanos de toda aquella zona de Jericó. Sin duda, él se había enriquecido ilícitamente con los dineros que iban sustrayendo a los pobres en nombre de la ley. Sin embargo, y a pesar de lo corrupto de sus actos y de su descaro, algo inusual ocurre con Zaqueo. Zaqueo quería conocer a Jesús. Él quería saber qué es lo que se encerraba en aquel profeta Galileo, que transformaba las vidas de quienes se encontraban con él. Esa inquietud y esa insatisfacción personal fueron suficientes y bastaron para que Jesús decidiera acercarse a él. Manifestar humildemente nuestra insatisfacción personal y nuestro deseo personal de conocer a Jesús es suficiente y basta para que Jesús tome la iniciativa de acercarse. Es nuestra falsedad la que nos aleja de Jesús. Nuestra hipocresía y nuestro doblez de corazón es lo que nos impide acercarnos a Jesús. Zaqueo, a pesar de ser rico, manifestó en esta intención que él no era un hombre feliz y pleno. Él buscaba algo más. Y no era mera curiosidad lo que sentía Zaqueo. Si hubiera sido así, se habría dado por vencido fácilmente cuando la gente le impidió ver a Jesús, porque él era bajito de estatura. Era bajo de estatura, es decir, era un hombre limitado que debió desafiar su pequeñez, su limitación, y después superar a la muchedumbre que le impedía distinguir a Jesús. Zaqueo estaba lleno de poder, de riqueza y de prestigio, pero era de baja estatura. Y cuando trata de acercarse al misterio de Dios, más pequeño se veía aún. Zaqueo era bajo de estatura, sobre todo porque sus motivaciones y sus ideales no habían sido, hasta entonces, muy nobles y elevados, que digamos. Zaqueo
era bajo de estatura, es decir, era pequeño a los ojos de los demás. En Jericó todos sabían que él era un pecador, un ladrón, un corrupto sinvergüenza, un hombre que no servía a Dios sino al dinero. Todos sabían que su vida era hueca y vacía, por eso es pequeño a los ojos de los demás. Como Zaqueo, todos somos pequeños, somos bajos de estatura ante la presencia de Jesús. Debemos de reconocer que nuestros ideales y motivaciones no han sido las más elevadas y que a los ojos de los demás quizás seamos juzgados como pequeños o insignificantes. Reconocer que somos pequeños y limitados es necesario si queremos tener un encuentro personal con Jesús. El mundo nos seduce para que hagamos todo lo contrario. Según el mundo, tenemos que ser los primeros, los más importantes, los más buenos, los más grandes, aunque sea mentira, aunque sea pura apariencia. Reconocer que somos pequeños y limitados para el mundo es señal de absoluto fracaso, pero para Jesús es la oportunidad propicia para actuar y cambiar nuestras vidas. Ese vivir en una eterna mentira, fingiendo ser lo que no somos, aparentando ser más fuertes, más ricos, más poderosos, más buenos, más correctos, más grandes y más inteligentes de lo que en verdad somos, es lo que nos hace vivir en una constante infelicidad. Además de superarse a sí mismo, Zaqueo se vio desafiado a superar los prejuicios morales y sociales que le impedían acercarse a Jesús. Zaqueo no se desanima, sino que prosigue su búsqueda con sencillez y sinceridad de corazón. Él se había trazado un ideal: conocer a Jesús. Y ante los obstáculos, ¿qué hizo? Corrió, pero no para huir, sino para encontrarse con Jesús. Así lo dice San Lucas. Corrió como un niño para adelantarse a la muchedumbre y poder subirse a un árbol. Zaqueo estaba dispuesto a todo, incluso a exponerse al ridículo con tal de encontrarse con Jesús. No pensó en nada más, solo pensó en propiciar el encuentro para entrar en contacto con Jesús. Él se desvistió de su propia dignidad de hombre importante, de toda compostura, seriedad y prestigio. Se libró de todas las trabas sociales y todos los prejuicios que pesaban sobre él. A Zaqueo le importaron un bledo todos los comentarios hirientes que pudiera hacer aquella multitud que lo vio correr. Él desafió a las burlas, a las risas, con tal de ver quién era Jesús. El que quiera encontrarse con Jesús tiene que asumir la ruptura con la sociedad hipócrita que nos limita con sus viejos paradigmas y con sus muchos prejuicios. Para ver a Jesús, tenemos que correr hacia Él, sin miramientos ni contemplaciones. Es una carrera por la vida, en abundancia, y el amor que todo lo transforma. Zaqueo pensaba que él, por su condición de pecador, no podía jamás aspirar a ser contado entre los seguidores de Jesús. Por eso se subió a un árbol. Pensaba contentarse con tan solo verlo pasar. Zaqueo ignoraba que su condición de marginado era justamente lo que le hacía a los ojos de Jesús un destinatario del Evangelio. Entonces Jesús levantó los ojos y le dijo:
Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió en su casa muy contento. La conversión de Zaqueo es ejemplar, porque es eficaz y es realista. Zaqueo no juega a los convertidos, no se conforma con hacerle muchas promesas a Jesús. Él en verdad se convierte. Zaqueo puede decir que en verdad ha tenido un encuentro personal con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Por eso delante de Jesús, Zaqueo reconoce su miseria espiritual, reconoce su pecado y se hace pobre de verdad, repartiendo sus bienes a los pobres y devolviendo con creces lo que se había robado. Zaqueo toma conciencia y actúa de inmediato. Su vida hace un giro radical. Hermanos y hermanas, no juguemos a los convertidos, porque nunca seremos plenos ni felices. Mejor, decidámonos a vivir una auténtica conversión. Hay una señal inequívoca de que se ha tenido un encuentro personal con Jesús y de que se está viviendo en auténtico estado de conversión, y es la alegría, el gozo que trae consigo el encuentro con Jesús. Son felices quienes se encuentran con Jesús. Zaqueo hace lo que debe y responde gozosamente al Evangelio. ¿Qué haremos y cómo responderemos nosotros? Mi camino de conversión está marcado por la alegría y el gozo del Evangelio. Zaqueo probablemente enmarcó su decisión de cambiar de vida en una comida de fiesta en la que, obviamente, estaba presente Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar: ¿ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Aquellos escandalizados pensaban que Jesús se iba a contaminar por estar en casa de un pecador, cuando fue Jesús quien purificó aquella casa. Qué desconcertante resulta para muchos aún hoy en día pensar que Jesús quiera acercarse a los marginados, y qué hipócritas que somos cuando juzgamos así. Porque toda Eucaristía es un banquete en el que Jesús, el Señor, en su infinita misericordia, se sienta a comer ¿con quién? Con nosotros los pecadores. Nosotros no lo contaminamos a Él. Es Él quien nos purifica con su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Aquí nadie es inferior. Aquí nadie es insignificante. Nadie debe sentirse mejor o más importante, porque todos somos predilectos e importantes para Jesús. A Jesús le importamos mucho a sus ojos. Valemos, y lo que valemos está escrito con sangre en una cruz. Vayamos a su encuentro. Corramos como Zaqueo. Asumamos el desafío de dejarlo todo para tener por fin un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante. Que la Virgen María, nuestra Madre, sea nuestra aliada en esta carrera de la fe, que siempre ella nos inspire, nos aliente y nos ayude. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.